noticias. Está con nosotros Gustavo Vera, que es exdirector del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para la Asistencia de la Víctima. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo después de 24 días de esto que pasa en Corrientes? Bueno, lo que comenté en este mismo canal al principio. Acá se están cubriendo un ecosistema mafioso que estaba aceitado, judicial, policial y políticamente, y donde en los sectores de altísima vulnerabilidad era moneda corriente el secuestro de niños, la corrupción de mujeres en situación de altísima vulnerabilidad para que entreguen sus propios niños, y situaciones de explotación sexual, que según la situación en la que se encontraba la Argentina con respecto al dólar, del peso con el dólar, era a veces ocurría una trata hacia el exterior o a veces venía una trata desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, años atrás, 15, 20 años atrás, había una explotación sexual infantil de brasileros, digamos, en la Argentina, cuando la Argentina tenía una moneda cercana al dólar muy fuerte. Claro, fuerte. Hoy, que es la más devaluada de Sudamérica, naturalmente, y somos el país más vulnerable dentro de la región, digamos. Y en los 4 años que yo estuve como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, me llamó poderosamente la atención de que rescatamos mucho más argentinos y argentinas, mayores y menores, tanto en explotación sexual como laboral, en el exterior, que migrantes al interior de nuestra propia... Está bien, pero vos estás hablando del tema de la explotación sexual de mujeres. Y la venta de fundamentalmente, niños. pero la venta de niños, ahí voy. Bien. 1.777 niños que no saben qué pasó. Sí, ¿Y te cómo cuento. se los busca? Bueno, primero, a ver, también hay una estadística muy alta de niños que fueron encontrados a partir de que se aplicó el protocolo de búsqueda correspondiente en el minuto cero como correspondía. Pero Si hay fue, bueno, chicos entonces fía. encontrados en Argentina que está comprobado que tuvieron una red de trata. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 3 meses ustedes mismos publicaron y el comité intervino en el caso de Tartagal cuando secuestraron a una beba. La encontramos en menos de 24 horas. Bebé. Pero estoy Bebé. hablando de niños. Niños que ya sienten, están escolarizados, tienen un amor por la madre, por el padre, por sus hermanos. Sí. Digo, ¿han rescatado chicos en manos de otras familias? Sí, hemos rescatado chicos en manos de organizaciones pseudo religiosas que escondían prácticas de explotación infantil. La Escuela de Yoga de Buenos Aires, tiene el caso de chicos, el Templo de Filadelfia, estoy hablando de causas que están judicializadas. Remar, una comunidad pseudo terapéutica donde hubo 7 allanamientos con mucha gente que está procesada y muchos chicos que fueron rescatados, que eran víctimas de adicciones, algunos muy chiquititos. Hemos encontrado. Cuando hablas de explotación de mujeres, también hay explotación y pedofilia. Por supuesto. Porque, digo, siempre se habla como la explotación sexual de mujeres y nunca se pone el foco, y me parece que ahora estamos viendo cada vez más casos. No. Vos tenés el caso Corazza, por ejemplo, que es pura explotación de niños y adolescentes. Claro. ¿Sí? Eso empieza en Oberá con un tipo que está preso ahora que reagrupaba... Angelotti. Exactamente, que reagrupaba chiquitos en situación de altísima vulnerabilidad. Tenía una especie de lugar de ciberjuegos, una cosa así. Un cibercafé. Ahí está. Que lo llevaba y bueno, después les prometía que conocieran Buenos Aires, conocían famosos. Ahí estaba de alguna manera lo de Corazza. Sí. Bueno, en esa causa había un montón de pibes, esto era muy común. Pero lo más grave de todo es que este delito ya venía siendo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace 12 años sancionó a la Argentina por no tener tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Pasó el gobierno de Cristina, pasó el gobierno de Macri, pasó el gobierno de Alberto, está pasando el de Milei. Pasaron 60 proyectos, todos durmieron en el Senado. Ahora, con la conmoción nacional que causó el caso Loan, el Senado quiso votar sobre tablas un proyecto que es un espanto, donde pretende ubicar la venta de niños como una simple supresión de la identidad del Estado Si civil. los padres vos decís sobre ese proyecto de que si los padres quieren, pueden venderlo. Es una vergüenza. Es una barbaridad, pero aparte lo colocan como una supresión del Estado civil cuando la Corte Interamericana dijo claramente que la venta, la mercantilización o cosificación de un niño es trata con independencia del fin que tenga ulterior. Gustavo, pero pasaron gobiernos de blanco y negro, los colores que quieras. ¿Por qué después de tanto tiempo no hay una política firme, judicial? Por supuesto. ¿Por qué no la hubo? Bien. ¿Por qué? Siempre durmió en el Senado está representado por las provincias,
Y lamentablemente Corrientes no es la única provincia. Pero que las provincias se nutren, se financian. A ver, la venta de niños implica todo un negocio donde hay parteras, escribanos, registro civil. Y aparte, si la Argentina está tan barata en dólares, si interviene una red internacional, Perdón, voy a le hacer sale bruto. 2 pesos con 50. ¿Cuánto vale comprar un chico? Yo no te lo podría decir, pero lo que te puedo decir es que le alcanza y le sobra a una red internacional, inclusive de un país limítrofe, Sí. con lo devaluado que estamos nosotros, Claro. para poder sobornar A a ver. toda la cadena de encubrimiento. A ver, Terrible. Bobby tiene datos y testimonios de la mafia. Sí, porque esto que nos cuenta Gustavo Vera, con lo cual viene militando y trabajando y machacando hace tiempo, yo le digo a la gente que se prepare en sus casas para escucharlo relatado en primera persona. Gracias, creo que a una modalidad de trabajo y a la confianza que despertó cómo se trabaja desde este espacio, América Noticias, A24, profesionales como Alejandro Pueblas, como Pablo Ponzone, hicieron que víctimas se animen, fueron a participar de las marchas por Loan y se acercaron y quisieron contar. Y arrimaron un material, del cual también es un trabajo que no es ajeno a una ONG, que está allí con mucha valentía también trabajando contra la trata. Y vas a escuchar en estos próximos testimonios un audio subtitulado para que lo puedan escuchar y entender bien, en primera persona, cómo hay toda una industria y un comercio en torno a una fábrica de bebés. Yo soy sobreviviente hace 30 años. Estuve sufriendo encierro y situaciones vulnerables en el mismo lugar en donde estuvo alojada Laudelina en Goya. En ese momento la dueña de ese lugar era una obstetra. Era mi obstetra. Yo cuando tenía 17 años quedé embarazada de mi pareja, con la cual al tiempo me separé y no lo volví a ver. Y cuando me estaba yendo a hacer el control por mi embarazo, me atiende una obstetra, me toma todo el historial. Yo en ese momento trabajaba como costurera, no tenía una familia que me apoye, no tenía muchos ingresos. La obstetra me empezó a preguntar, yo le conté porque no creí que había maldad. Tampoco tenía dónde ir y la obstetra me empezó a decir que era muy difícil criar un chico sola, que no iba a poder y me ofrecía alojamiento. Yo le dije que no, porque no tenía cómo pagarle, pero ella después me terminó diciendo que necesitaba a alguien que le ayude con la limpieza y con el orden, que no me cobraba y me daba alojamiento. Yo estaba asustada, era chica, y le dije que sí, no había pensado que era con maldad. Los primeros días fueron bien, había varias chicas ahí también embarazadas. Eh, los primeros días fueron bien, yo no creí que había maldad, pero no nos dejaban salir, no nos dejaban ver la televisión, solamente podíamos escuchar música y con el paso del tiempo fui perdiendo la noción, fui perdiendo lo que sería la realidad social, el tiempo. eh, Nos tenían a todas, bueno, limpiando, algunas limpiando, todas, la gran mayoría embarazadas. Eh, Cuando a mí me faltaba poco para tener mi primer hijo, fue más o menos a la altura cuando asumió Menem. No recuerdo si fue en el primer mandato o en el segundo, porque tampoco tenía noción del tiempo. Yo me entero que estaba por asumir Menem porque no nos dejaban ver la televisión y en un momento estaba caminando y escucho en una habitación que se escuchaba ruido y me escondí y espié y vi que estaba por asumir Menem, pero no nos dejaban salir a caminar, no nos dejaban ver la televisión a ninguna. Las primeras 2 veces que yo les pedí salir fue porque me sentía muy encerrada, no me dejaron. eh, no me dejaban porque decían que me iba a hacer mal por mi embarazo, y a la tercera vez que le pedí salir ya me hablaron mal y me prohibieron salir y me dijeron que no iba a salir nunca. Esa es la esclavitud. Esa es la esclavitud. Primera parte del testimonio, no pueden dejar de escuchar la segunda parte. Sí, en esta primera parte sintetizamos una chica en situación de vulnerabilidad, un embarazo no deseado, un papá que sería otro chico que desaparece, se queda solita y alguien que se acerca a ofrecerle ayuda. Y la lleva a una casa donde la va aislando, ya después no puede salir, no tiene contacto con el afuera y además de ella, otras chicas en la misma situación. Hasta ahí, primer embarazo. Fíjate cómo va a seguir la historia, porque después va a haber más y de situaciones a las cuales ni siquiera sabe cómo llegó a quedar embarazada. Segunda parte. Nos tenían a todas juntas en una habitación, dormíamos todas juntas en camas, y recuerdo que había un patio interior ahí. Ese lugar era muy transcurrido por comisarios, por políticos. Recuerdo que tenían una radio que le habían dado los policías por lo que sabían cómo moverse, o sea, por los presuntos allanamientos que podían llegar a llevar a cabo. Tenían una radio y los policías les avisaban, y en esos momentos
a nosotras nos sacaban del lugar y nos llevaban a otros lugares. Ellos tenían clínicas para parir, clínicas y casas donde nos llevaban para tener a nuestros hijos, dependía. En ese momento para llevarnos ahí te encerraban en el auto, no nos dejaban ver para afuera y nos llevaban a tener a nuestros hijos. También hacían abortos, pero nunca los volvíamos a ver a nuestros hijos. Constantemente los bebés estaban ahí por 1 o 2 días. A veces aparecían bebés y chicos nuevos que muy rara vez se quedaban ahí. Eh, Había de todas las edades, pero hasta más o menos los 12 años, más que nada bebés. Y se los vendían a gente de todos lados. Era una implicancia política y había policías y venía gente de España, de Chile, de Uruguay, de todos lados a llevarse a los chicos. Nosotras quedábamos embarazadas y no sabíamos cómo. Algunas entrábamos embarazadas y cuando lo teníamos, que fue mi caso, yo tuve mi segundo hijo ahí, nunca volví a ver a ninguno de los dos, ni a mi primer hijo ni a mi segundo. En el caso de mi segundo hijo, no sé cómo quedé embarazada. No sé cómo quedé embarazada, no lo sé. Creo que nos dormían, ellos nunca nos daban nada perjudicial para nuestra salud, no nos daban alcohol, no nos daban pastillas, pero creo que nos dormían con el agua o el jugo, no lo sé. Pero quedé embarazada de un momento a otro, yo no lo sabía y así le pasaba a las otras chicas y nos tenían como para tener hijos y después vendérselos a otras personas de otros países. Yo recuerdo un nombre, familia Andreani. Nunca volví a ver a mis hijos. Es brutal lo que Sí. cuenta esta mujer. ¿Puedo preguntarle algo a Gustavo? Porque yo digo, esto puede existir sin complicidad policial, de la justicia, política. ¿Cómo? No me entra en la cabeza pensarlo. Esto ocurrió en el Apar Hotel donde estuvo Laudelina, que Sí. pertenece al comisario general Acosta, ¿sí? Que es primo de otro Acosta que fue jefe de la policía en el régimen de Valdés, ¿sí? O sea, Laudelina va con Gudasi, ¿cómo se llamaba el abogado? Codazzi, ¿sí? Es el marido de Guillermina Traverso, la secretaria privada del ministro de Seguridad Buenaventura Duarte, ¿sí? Por lo tanto, desde el principio, Laudelina estuvo manipulada por lo más alto del gobierno provincial, ¿sí? Este Codazzi se comunica con Valdés rompiendo toda norma, ¿sí? A veces porque había una causa abierta en fuero federal, la lleva a declarar ante un fuero amigo provincial y después la alojan en el mismo Apar Hotel del terror que menciona esta víctima, ¿sí? En el mismo Apar Hotel donde se hacía parir chicas para vender los bebés. Cosa que por otra parte también denunció esta semana la hermana Marta Peloni en la comisión de diputados, donde yo también estuvimos justamente porque se está tratando el proyecto para tipificar el delito de compra y venta de bebés, niños y adolescentes, y cuando cuenta la hermana Marta Peloni su estadía allá en Goya, habla de chicas, mujeres que trabajaban en tareas domésticas en situación de extrema vulnerabilidad, que eran violadas, se les sacaban los bebés y después no tenían más rastro. Me escriben desde el Senado, me dicen senadores que el proyecto fue presentado en 2022 y se insistió este año también. La Argentina está sancionada desde el 2012 Exacto. por la Corte Interamericana Exacto. de Derechos Humanos por no tener legislación al respecto. Exacto. Pero hay senadores que han trabajado para presentar esto desde el año 2022. Sí, para ubicarlo como trata de personas, el único proyecto que hay es el de Ramiro Gutiérrez, que lo firmaron 30 diputados, que se presentó en el 2022 también, que perdió todo parlamentario y lo volvieron a presentar ahora, hace semanas antes de que se iniciara el debate. Pero digo, hay varios senadores, además, Sí, Ramiro. pero a ver, hay 2 bloques de proyecto. Los que ubican el delito en el artículo 139, ¿sí? Es supresión del Estado civil, delito menor, como si no fuera un delito contra la vida y la libertad, ¿correcto? Y los que lo ubican en el 145, que es el que corresponde a trata de personas. Entonces, gracias que me lo preguntás porque de paso aviso. Si cae en el 139 es trampa. Perdóname. Si cae en el 145 es como corresponde. Me escribe la senadora Carolina Lozada, sí. Que es amiga, aparte fue compañera nuestra acá, Sí, sí. y me pone que ella lo presentó en el 22, que ahora en marzo insistió, la tipificación en el Código Penal del delito de compra-venta de niños. En el artículo 139 lo tipifica la senadora Lozada, no en el 145. 139 son delitos Está contra bien, el Estado pero hay civil. voluntad, digo, de No, pero Está pará. bien. No, pero pará, vos te acordás la historia de la ley de Tata. Vamos a sacar una ley como la del 2008, que fue un desastre.
¿Vos te acordás de la ley de 2008 por presión internacional que sacamos? Que tenías que demostrar que la víctima no había consentido ser explotada, que las penas eran menores que robarte una vaca y donde no había control cruzado de ningún Va tipo. antes de la trata, me pone. ¿Cómo? Va antes de la trata. No, es trata. O sea, evidentemente no Pero conoce... la compraventa de niños... La compra-venta de niños es trata, la mercantilización y cosificación de niños por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018 es trata. Es trata. Quizás la senadora Lozada lo sabe Y el perfectamente. kirchnerismo, me dice la senadora Lozada que el kirchnerismo lo cajoneó. Yo no te estoy diciendo que acá hay buenos y De malos. 4 a 10 años el delito. De 4 a 10 años, dice el proyecto. Seguramente la discusión... No te estoy diciendo que el kirchnerismo es bueno o malo. Acá no estamos hablando de partido. Porque esto es transversal. Esto tiene que ver con un tema de derechos humanos. A eso voy. Yo te quiero decir, a ver, si el proyecto se encuadra en el 145, es lo que corresponde según la jurisprudencia. Porque aparte, la Corte Interamericana no solo nos sancionó, sino que se reservó el derecho a supervisión. Por Ajá. lo tanto, cuando salga esta ley, como supresión del Estado civil, la senadora Lozada lo sabe, nos la van a impugnar. Porque no es un delito contra el Estado civil. A ver. Es contra la libertad y contra la dignidad y la vida. Mariano, si me permite, porque seguramente la discusión legislativa no será una discusión menor, seguramente por la pasión que le ponen unos y otros, y hay gente buena de los dos lados que estamos refiriendo. Por supuesto. Gustavo acá y Carolina allá. Será cuestión de que se sienten, lo acuerden y en esto lo que tenemos que hacer algo, más allá de un artículo más, un artículo menos, es entrarle con todo, con los Sí. tapones de punta Pero a sí, una situación... pero las penas que- son fuertes, Está digo, bien, pero me quiero 15 quedar... años, porque 5, no, 15. a ver, nos ponemos a discutir, sí, está bien, es válida la discusión, muchachos, pónganse de acuerdo, pero esto sigue pasando, y sigue pasando desde hace 30 o 40 años. Entonces, escuchemos Exacto. a esta mujer, porque es a eso a lo que nos tiene que dar vergüenza y le tenemos que dar respuesta. Y le tiene que dar vergüenza al Hay una Congreso. tercera parte. A ver, hay una espera, tercera hay una parte. tercera parte. Y La escuchá de qué Argentina- habla, porque habla en esta fábrica de usar a las mujeres, casi como una fábrica de bebés, adolescentes gestantes, mujeres gestantes, habla de un semillero. Es eso lo que nos tiene que poner la vena así para que todos nos pongamos de acuerdo. A ver, vamos a la tercera parte. Cuando los chicos estaban ahí, ellos falsificaban la documentación y los anotaban como si hubiera nacido de las personas que se lo compraban. No necesitaban ir a un registro, no necesitaban hacer nada. Ellos solamente falsificaban la documentación y quedaba como si hubiera nacido de ellos y se lo llevaban y no los volvíamos a ver. Las chicas que estaban embarazadas se iban a tener a sus bebés y volvían y les decían que las iban a dejar ir, a mí también, pero no era así, nunca nos dejaban ir. No sabíamos cómo quedábamos embarazadas, ellos nos decían semilleros y los bebés eran paquetes. Yo volví a quedar embarazada a los 3 meses de tener a mi primer hijo, no sé cómo. Nos dormían, no sé. Supongo que, como te dije, con el agua o en el jugo no nos daban nada que fuera perjudicial para nuestra salud. Cuando yo iba a tener a mi segundo bebé hubo un problema muy grande que el comisario no pudo tapar y la obstetra se tuvo que esconder como se escondió la Laudelina. Y todas nosotras que quedamos ahí quedamos a cargo de su hija, de la hija de la obstetra que estaba estudiando medicina, creo que ginecología también. A mí me apuraron el parto y me llevaron a una casa que estaba toda preparada para tener. Y cuando termino, me despierto antes de lo que ellos creían que yo me iba a despertar, me desperté muy adolorida y empecé a escuchar voces. Me acerco donde se escuchaban las voces, veía que miraban tele y había varias puertas cerradas y miro en una y había un bebé recién nacido, pero nunca supe si era el mío. Y ahí me colgué en un tubo y me escapé. Me acogió una señora por un tiempo, estuve con una señora, no tenía nociones en ese momento del tiempo que había pasado ni cuánto estuve. Es brutal escuchar el relato de esta mujer que se acercó a nuestros corresponsales allí, a Cristian, a Ponzone, a Ale Pueblas, a los chicos que han trabajado. Es durísimo, durísimo para ustedes que nos están viendo, para nosotros aquí, que desde lo profesional tratamos de informar todos los días, pensar que hay mentes que pueden entrelazarse para este modo de criminalidad siglo XXI. Sí. Es increíble. Y te doy algún dato para que entendamos el fenómeno y en la zona en la que se da. Hay un estudio de UNICEF que tiene que ver con las infancias en esa zona, la de la Triple Frontera. Son tardíos los datos, son lejanos, son del año 2007. Daban que había 880.000 chicos, ¿no? Digo pensando en Logan, ¿no? Además de en esta fábrica de bebés.
Esos datos están desactualizados, pero en porcentajes era el 45% de la población en esa zona. Mira si hay o no hay, malentendido, un mercado como para captar chicos, secuestrarlos con fines de explotación, o si hay o no hay chicas y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad para utilizarlas de esta manera, solamente como un envase, como cuerpos gestantes. Totalmente. Ahora, ¿esta denuncia tiene que ver con Benítez? ¿Lo toca Benítez o no? ¿No nombra, no da nombre y apellido de los que hicieron esto, los que hacen esto? Con lo de ahora no, porque lo que está refiriendo es de épocas muy atrás. Lo que pasa es que esta modalidad sigue. Claro, lo que pasa es cuando el doctor Burlando plantea correctamente que no interfieran, digamos, ¿por qué están interfiriendo tanto el Poder Judicial provincial, político y policial, digamos, en una causa federal, salvo que tengan que ver con el caso Logan, tiene que ver en el sentido sistémico, en que esto es un sistema. A ver si nos entendemos. Esto es un ecosistema mafioso donde cada uno juega un rol dentro de la orquesta mafiosa para entregar pibes para cualquier cosa. Porque les recuerdo, hay 29 de diciembre del 2011 apareció un bebé mutilado que había desaparecido de esquina, ahí nomás del 9 de julio, sin órganos. ¿Estamos? Bien. Esto está publicado en varias publicaciones de diarios nacionales. Así fue como se resolvió, entre comillas, resolvió. Hubo una búsqueda intensa y ocurrió esto. Bien. Que hay ritos, digamos, que también son trata, o sea, formas sectarias, pseudo-religiosas, que puede haber complicidad religiosa, no te quepa duda. A ver. ¿Puede ser un crimen ritual este? Podría. Podría. De hecho, la modalidad de trata ahora adquieren otros disfraces. Entiendo. Por eso tiene la causa de Templo en Filadelfia, escuela de yoga. Sí, bueno, claro. ¿Y cómo hacemos para que esto no sea un caso más? Para no seguir... Bueno, en primer lugar, haciendo pedagogía respecto a lo que hay que hacer de minuto cero, y creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo de cuál es el protocolo de búsqueda que se aplica en estos casos, ¿correcto? El alerta Sofía, el sistema de búsqueda de personas, reemplazar a las fuerzas policiales locales por fuerzas federales, poner en manos de un juzgado federal. No importa si no tenés certificada la trata. Fíjate que el juzgado federal la tiene como averiguación de delito. Trabajar sobre la hipótesis de máxima y no la de mínima. Exactamente. Gustavo, discúlpeme. Y además también lo que tiene que ver con tipificar el delito, por eso me parece excelente el graph que pusieron, la trata en primera persona, ¿sí? Porque cualquier cosificación o mercantilización de un niño es trata. Exactamente. Me encantaría que se puedan poner de acuerdo con los senadores. A mí la también verdad me que encantaría. Es constructivo acá el mensaje que Lo nos hemos envía tratado Lozada. durante 4 años. Bueno, es constructivo de ir hacia la trata, hacia la compraventa de bebés y demás, y que no sea un tema Por cívico. eso hay proyectos que lo Bueno, plantean correctamente. Yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Por qué un nene de 5 años como Loan, digo, como víctima o como botín de una estructura de secuestro, no es demasiado riesgoso para todos los que se involucraron en la situación? Sí, salvo que sea para otros fines más Por macabros. ejemplo. Por ejemplo, pedofilia, por ejemplo, pornografía infantil. Bueno, no te olvides que el principal consumidor de pornografía infantil en el planeta es Estados Unidos. Y bueno, no te olvides que la causa más escandalosa de explotación infantil, ¿sí?, es la que se dio con Jeffrey Epstein. Con Totalmente. 600 ricos, millonarios y famosos que iban a una isla paradisíaca hasta el príncipe de Inglaterra a consumir explotación y pornografía Totalmente. Y infantil. perdón que haga una aclaración, pornografía es en el universo de los adultos. Si es infantil, es pedofilia. 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 Gracias, exactamente. Gustavo. Gracias por su presencia.